Gracias, Josías. Ok, bien, hermanos, ahora sí, a la de 3, 9, 10 y 11, listos, 1, 2, 3. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Ok, hermanos, imagínense, estamos leyendo estos versículos y luego vemos las noticias y luego vemos Facebook. Se pone bien interesante siempre. Hermanos, mire, creo que es nuestra responsabilidad como ministros de la palabra, de nuevo, explicar un poco de lo que creemos que está pasando en el mundo, sin llegar a la especulación, ¿verdad? Mire, yo he visto de todo en Facebook, ¿verdad? Hay unos que nos dicen como que ya estamos en la tribulación, ¿verdad? Y esta es la Rusia, que no sé qué. Y yo sé que algunos de ustedes conocen más y hay un... Vimos en el capítulo 21 sobre Gog y Magog, ¿verdad? Ahí en el capítulo 21 de Apocalipsis, algunos piensan que Rusia está metido en esa guerra, la que vimos en Apocalipsis capítulo 21. Ahora, hermanos, es teoría, ¿verdad? Es teoría. ¿Por qué? Porque la única referencia, y aquí quiero ser bien claro, la única referencia pudiera llegar a ser el Gog y Magog, hermanos, es una referencia a Ezequiel capítulo 37 y 38. En Ezequiel capítulo 37 y 38 hay una referencia, una sola referencia, que ni siquiera es, ¿verdad?, la palabra hebrea Rosh. Y creen que la palabra hebrea Rosh es la conexión antigua para la palabra... No, Rusia. Y entonces, ahí está Rusia. ¿Ok? Bueno, entonces, ahora, hermanos, Ezequiel 37 y 38 es una cosa, pero bien, es muy retante ese pasaje. Entonces, quería yo enseñar Ezequiel 37 y 38, pero fíjese, si empezaba yo a enseñar, a lo mejor lo dejaba más confundido de lo que a lo mejor ya está usted. Entonces, creo que este capítulo que vamos a ver hoy, Lucas capítulo 21, nos ayuda con, hermanos, pudiera decir así, una correcta perspectiva de lo que está pasando y de lo que está por pasar. Creo que, de veras, hermanos, leyendo este pasaje con atención, nos va a dar una correcta perspectiva de lo que está pasando y de lo que va a pasar. ¿Ok? Entonces, lo que quiero hacer con ustedes es, quiero ir explicándolo, hice las diapositivas, hermanos, porque quiero ir explicando, voy a unir frases y voy a tratar de explicar y después vamos a hablar un poquito de la aplicación en cuanto a la guerra y a las circunstancias. Entonces, vamos a hablar, hermanos, y que Dios nos ayude en esta mañana. Señor, te pido que me des mucha gracia para poder explicar lo que Lucas 21 nos enseña y la correcta perspectiva que nos da, Señor, de cosas que estamos viendo. Señor, ahora nos tocó ver guerras. Estamos viendo dos países y nuestro deseo como creyentes, Señor, es que la guerra se detenga por los inocentes que mueren, por la maldad que promueve y por un montón de cosas, Señor. Es nuestro deseo. Sin embargo, Señor, tus propósitos sabemos son perfectos y los planes que tú tienes, Señor, que a veces no estamos de acuerdo y a veces no los entendemos, se van a llevar a cabo. Pedimos que tú obres, Señor. De nuevo, pedimos que tú ayudes. Muchos creyentes, muchos misioneros están en los dos países tratando de hacer lo mejor que pueden, Señor, en medio de la guerra. Te rogamos que tú obres. Señor, te pedimos que, especialmente por nuestro país, que ayudes a todos los que están arriba para tomar buenas decisiones en cuanto a la postura con la guerra y muchas otras cosas económicas y muchos otros detalles. Te pido que nos ayudes y bendícenos. Danos tu atención, Señor, hoy a tu palabra. Quiero, en verdad, ayudar a mis hermanos a poder interpretar las circunstancias a través y filtrarlas a través de la Escritura. Y creo que este pasaje en Lucas 21 es muy apropiado para esto que vamos a hacer. Ayúdame, Señor. Dame
Dame gracias, Señor, para explicarlo, que no lo haga yo complicado, sino que realmente lo pueda hacer bien sencillo y que podamos tener nuestros ojos en tu palabra. Te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. Bien, hermanos, Lucas capítulo 21. Ok, comenzamos leyendo, y disculpa que la lectura fue muy larga, pero creo que nos va a ayudar, ¿verdad? En la lectura que hicimos al principio con el hermano Octavio, pero nos va a dar muy buena contexto de lo que está pasando aquí. Hermanos, el Señor comienza un mensaje del versículo 5 hasta el versículo 38. Entonces, quiero que mire cómo está comenzando este mensaje. La primera pregunta, versículos 5 y 6. ¿Qué comenzó el mensaje? Mire, si leemos con cuidado, dice, y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, esa palabra también puede traducirse, o prometidas, dijo, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruido. Ok, hermanos, bien específico, ¿de qué está hablando el texto? Mire aquí la conexión. ¿De qué estaban hablando? Del templo. Hermanos, el templo que el Señor Jesucristo, cuando vivió aquí en la tierra, no le tocó ver el templo de Salomón terminado. Hermanos, ¿cuántos de ustedes han visto una imagen de cómo era más o menos el templo? ¿No? Ok. Hermanos, es que como que lo de maestro lo traigo en la sangre, ¿verdad? Entonces, no sé por qué, ¿verdad? Ok, déjame se lo enseño. Ok. Hermanos, el templo de Herodes, bueno, creo que sí se va a poder ver. El templo de Herodes, el que estaba en construcción cuando el Señor Jesucristo terminó más o menos siendo algo así. Hermanos, esta imagen que va aquí es el templo que estaban construyendo en los tiempos del Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo está caminando en Jerusalén y está por terminar, ese edificio se está construyendo, no está terminado porque se va a terminar, hermanos, más o menos en el año 64 después de Cristo. El asunto, hermanos, es que ese templo se está construyendo con una riqueza inmensa y con muchas piedras y los judíos se están dedicando y Herodes mismo está metiendo mucho dinero, ¿verdad?, a ese templo. Entonces, esa es la conversación y ese es el contexto, entonces, donde comienzan versículos 5 y 6. Ahora sí, vamos a regresar, ¿verdad?, a la diapositiva. Entonces, de nuevo, ¿de qué estaban hablando? ¿Cómo comenzó el mensaje? Pues están hablando de todas las riquezas y todas las piedras y todo lo que están trayendo al templo. Y miren lo que dice el Señor Jesucristo en cuanto a estas cosas. ¿A qué se está refiriendo el Señor? Al templo, a la construcción del templo. Y miren lo que el Señor Jesucristo está diciendo. Días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea. Hermanos, esto es muy bárbaro. El Señor lo están construyendo y el Señor ya dijo que va a ser destruido. Hermanos, entonces, Cristo afirma, note aquí, Cristo afirma en versículos 5 y 6 la destrucción del templo. El Señor dice que ese templo va a ser ¿qué? Destruido. Ahora, note, escuchan eso los discípulos y mire que preguntan. Versículo 7. Y le preguntaron diciendo, maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Los discípulos, hermanos, están preguntando el tiempo y alguna advertencia que les indique, ¿sí o no? Quieren saber, a ver, Señor, si esto se está construyendo y tú dices que ya va a ser destruido, pues ¿cuándo va a pasar eso? O sea, ¿cuándo va a pasar eso? Ahora, lo interesante está en la respuesta del Señor y la explicación del Señor, hermanos. Todo lo que vamos a ver en los siguientes versículos es la explicación del Señor. ¿Qué responde el Señor? Bueno, Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. El tiempo está cerca. O una mejor traducción, ha comenzado. Mas no vayáis en pos
de ellos. Hermanos, a la respuesta, los discípulos están preguntando, Señor, ¿cuándo? Y Cristo contesta, no se dejen engañar cuando alguien les diga que es el Mesías y les diga que el tiempo ha comenzado, no vayan, ¿qué? O sea, note, el Señor les está diciendo, miren, no se dejen engañar contra otras personas que les digan que ellos son el Mesías y que el tiempo está, ¿qué? Comenzado. Eso es lo mismo que se dijo en 2 de Tesalonicenses 2:2. Hermanos, cuando Pablo le escribió a la iglesia de Tesalonicenses, había falsos maestros que le estaban diciendo a la iglesia, hermanos, el apocalipsis ya comenzó. Y todos los hermanos reasustados, ¿cómo que ya comenzó? Si Cristo dijo que iba a venir por nosotros, entonces adivine qué, nos quedamos y vamos a fluir todas estas cosas. Y Pablo dice, tranquilos, no les crean, son mentirosos. El Señor Jesucristo le está diciendo lo mismo. Cuando venga alguien que dice que es Cristo, no le crean y no vayan. Y si les dice que ya empezó el apocalipsis, ¿qué? No vayan tras ellos. Ahora, hermanos, ¿por qué contestó de esta manera? ¿Cuál es la conexión entre la destrucción del templo y el Mesías? ¿Por qué? Miren, hermanos, ¿por qué el Señor no les contestó? Pues, ¿qué les importa? ¿Por qué no les contestó? Eso va a ser mucho tiempo. El Señor les está contestando. Ahora, noten la conexión que está haciendo el Señor. Hermanos, los judíos, hermanos, en la mente de los judíos, la destrucción del templo y la venida gloriosa del Mesías era una sola cosa. O sea, los judíos pensaban, cuando el templo vuelva a ser destruido, o cuando vuelvan a querer, ¿verdad?, dominar el templo, esos ya son los tiempos finales. Entonces, cuando el Señor le está diciendo, imagínense, los judíos están escuchando, no voy a destruir el templo, entonces los judíos piensan, pues ya va a acabar el mundo, ahora sí, ya se va a acabar el mundo. Por eso el Señor Jesucristo le está explicando. Ahora, note aquí, de ahí comienza, hermanos, la explicación. Versículo 9, aquí está donde comienzan para nosotros. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Ok, miren, hermanos, hay que poner atención a las palabras de Cristo. Hermanos, todo el mundo tiene su opinión y está bien, pero hay que poner atención a las palabras de Cristo. Dice, cuando oigas de guerras, sediciones, hermanos, la palabra sediciones también puede traducirse, hermanos, como tumultos generalizados. Como, hermanos, como si la gente estuviera muy preocupada, como una preocupación global. Esa es la idea. Y esta palabra a veces se traduce como tumultos, una preocupación global. Hermanos, el Señor está diciendo que va a haber guerras, que va a haber una preocupación, pero ¿qué pasa aquí? No os alarméis. Miren las palabras. Es necesario que estas cosas, ¿qué? Acontezcan primero. Entonces, ¿qué podemos entender, hermanos? Cuando oigan de guerras y preocupaciones sociales en todos lados, no se preocupen, porque es necesario que estas cosas sucedan primero, pero el fin, hermanos, el fin del mundo y todo lo que está escrito en Apocalipsis no vendrá, ¿qué? Entonces, mire eso, lo que está diciendo. El fin no va a venir, ¿qué? Inmediatamente. Entonces, hermanos, estas son palabras de mucho consuelo. Porque uno está pensando, ay, que si se hace la guerra en Estados Unidos, que miren bien, ¿verdad? Que Estados Unidos está arribita, ¿verdad? Está arribita. Si le pegan, que le peguen a Nogales, Arizona, no a Nogales, México, ¿verdad? Pero noten lo que está diciendo el Señor. El fin, hermanos, todas las cosas no van a venir inmediatamente. ¿Ok? Ahora, escuche bien. Ahora, creo que el Señor aquí está explicando, y los siguientes versículos, y mira, aquí en los encabezados voy a poner explicación cuando el Señor habla del fin, y explicación cuando el Señor habla del templo, porque de nuevo, ¿qué comenzó la conversación?
El templo. La conversación comenzó con el templo. ¿Qué está profetizando el Señor? La destrucción de qué? El templo. Ok. Ahora, ¿pero por qué entonces el Señor está hablando del fin? Porque los judíos están conectando templo y tiempos finales como la misma cosa. Y el Señor les va a decir, no, no son la misma cosa. Entonces, note, entonces les dijo, se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Y habrá, versículo 11, grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Hermanos, ¿qué está diciendo este versículo? El tiempo final, hermanos, tendrá guerras, plagas y terribles señales en el cielo. Hermanos, es lo que estudiamos en Apocalipsis. Cuando hablamos de los sellos y cuando hablamos de las trompetas, hermanos, cosas van a pasar, ¿verdad? Cosas van a pasar en el universo, hermanos. El asunto con el sol, el asunto con la estrella. ¿Se acuerda? Vimos una estrella que están compuestas de gas cayendo a las aguas dulces. Vimos un asteroide, hermanos, en el libro de Apocalipsis cayendo a la tierra. O sea, hermanos, yo no sé si eso sí es terrible señal. Y esto es el tiempo del fin. El fin va a tener guerras, plagas, pestilencias y terribles señales. Pero mire de nuevo las palabras de... bueno, déjame comentar esto. Cuando pensamos en eso, esto da pie a cosas como estas. El día después de mañana. ¿Vio esa película? Del 2004, ¿verdad? El día después de mañana, ¿verdad? Y de nuevo, ¿verdad? Todo este asunto. O no sé si usted se acuerda. El 2012, otra película, ¿verdad? Hermanos, este tipo de frases, ¿verdad? Y muchas otras cosas, y aún el mundo, hermanos, el mundo concibe un final del mundo. Y han hecho películas, y se hacen películas, y hacen películas. Y yo creo que usted y yo hemos visto, donde hay mucho de esto. Mucho de esto. Y algunos, ¿verdad? Bueno, es que el mundo va a ser por aquí. Por ejemplo, algunos piensan, no, es que el mundo va a acabar por asuntos de la naturaleza, o el mundo va a acabar por estos de asuntos de guerras, o el mundo va a acabar por estos asuntos. Y de nuevo, todo eso. Y el Señor está diciendo, los tiempos finales van a ser tiempos bien difíciles. Ahora, pero miren las palabras, ahora sí. Versículo 12. Pero antes de todas estas cosas. Entonces, miren las palabras del Señor. Hermanos, los tiempos finales van a ser muy, muy feos. Va a haber hambres, va a haber guerras, va a haber muchas cosas. Pero miren las palabras del Señor. Pero antes de todas estas cosas, ¿qué son todas estas cosas? Las guerras, las pestilencias, las naciones contra naciones. Dice, pero antes de estas cosas, os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas, a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría, la cual no podrá resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. ¿Qué están tratando de decir estos versículos? Antes de todas estas cosas finales, hermanos, la persecución presente crecerá. Hermanos, antes de los tiempos finales, la persecución presente crecerá. Ahora, hermanos, yo creo que el Señor está diciendo estas palabras, y estas palabras son ciertas para nosotros hoy, y también la fueron para ellos, a los discípulos. ¿Ok? ¿Por qué, hermanos? Piensen esto. Hermanos, ¿qué hacía Saulo de Tarso antes de ser cristiano?
Él perseguía a los cristianos, conseguía cartas, los sacaba de las sinagogas. Hermanos, cuando apedreaban a Esteban, ¿quién estaba ahí? Saulo de Tarso. Hermanos, cuando ya se murió Esteban, agarraron sus ropas y ¿a quién se las dieron? Hermanos, esto ya estaba pasando. Hermanos, después, cuando se convierte y se cambia su nombre a Pablo, ¿hasta dónde llega Pablo? ¿A quién da testimonio? ¿A quién le comparte de su fe? Él se acuerda, él llegó a Roma y apeló a César. La Biblia no da estos detalles, pero él estuvo frente a César. Tuvo que estar frente a César porque a César había apelado como ciudadano romano. Y se está cumpliendo los versículos que dijo el Señor. Vas a presentarte en frente de reyes. Vas a presentarte en frente de gobernadores. Hermanos, en Apocalipsis, ¿se acuerda? En el libro de Apocalipsis, en el mensaje a las iglesias, los romanos ya habían matado por lo menos a un creyente por su fe. Esto ya no era una persecución religiosa de dos grupos que no se caen. Esto ya era el gobierno romano persiguiendo a los cristianos. Hermanos, la persecución, hermanos, antes de los tiempos finales, la persecución va a crecer. Eso fue cierto ahorita, hermanos. Y eso es cierto, creo que para ellos y para nosotros. Ahora, hermanos, nota aquí, pero siga leyendo conmigo. Ahora, dice el Señor, pero cuando veiereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, o también puede traducirse castigo, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada, y seréis llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada o pisoteada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces, después de describir la persecución que crece, mire de nuevo las palabras del Señor. Pero cuando veáis a Jerusalén que rodeado de ejércitos. Ahora, muchos piensan, hermanos, que esto está hablando de la segunda venida de Cristo. Pero de nuevo, piensen el discurso, piensen lo que comenzó el discurso. ¿Qué empezó el discurso? El templo. Y miren las palabras que utiliza. Cuando vienes a Jerusalén rodeada de ejércitos, entonces, sabed entonces que su qué? Destrucción. Está hablando de lo mismo. Entonces, el Señor, hermanos, bien distinguió los tiempos finales y la destrucción del templo. Ahora, nada más, nota aquí, el detalle aquí en la lectura es que hay que ser muy cuidadosos para poder agarrar el discurso. Pero el Señor está especificando bien el templo y los tiempos finales. El templo y los tiempos finales. Entonces, aquí, hermanos, esto que el Señor dijo, esto es lo que debían hacer caso. Hermanos, el Señor Jesucristo está dando esta profecía, se lo está dando a los judíos están predicando a los discípulos, y los discípulos a otros discípulos. Esto debían hacer caso. Hermanos, los romanos destruyeron Jerusalén y el templo en el año 70 después de Cristo. Ahora, hermanos, ¿cómo comenzaron? Si usted ha visto un poquito de la historia, o ha leído un poquito de la historia, ¿cómo comenzaron? No llegaron y les echaron luego guerra, y luego, no, pues vamos a entrar y destruirlos. ¿Cuántos conmigo? No. Sitiaron la ciudad por mucho tiempo, hermanos. Probablemente la ciudad fue sitiada, hermanos, desde el 66, 67 hasta el año 70. Por lo menos, hermanos, 2 o 3 años la ciudad estuvo sitiada. Hermanos, en ese sitio es donde sale este famoso hombre llamado Josefo. Josefo, hermanos, lideró la resistencia judía. Él lideraba la resistencia judía, pero fue atrapado por los romanos. Cuando es atrapado por los romanos y Tito lo agarra, Josefo se da cuenta que muchas de estas cosas son cosas
que la Biblia había predecido. Entonces Josefo después se les dice a los judíos, ¿saben qué? Ríndanse. Y hermanos, hasta la fecha, adivine qué piensan los judíos de Josefo. Traidor. Él es un traidor. Y él escribió, ¿verdad?, 2 libros que son históricamente muy buenos. Antigüedades de los judíos y Guerras de los judíos. Pero él fue, hermanos, los judíos lo consideran un traidor. Un traidor. Pero hermanos, lo que el Señor Jesucristo les dijo es cierto. Entonces viene el ejército romano para sitiar Jerusalén. ¿Qué debían hacer? Dice, los que están dentro, váyanse. Los que están en los campos, no entren, huyan, porque los va a destruir. Hermanos, y esto es lo que pasó. Los judíos no pudieron resistir. Y bueno, conquistaron Jerusalén. Y lo último que conquistaron, hermanos, de las tierras santas fue la resistencia en Masada. ¿Verdad? Si usted ha visto, y todo eso es muy interesante, pero eso fue lo último. Entonces, ahora, hermanos, miren las palabras del Señor Jesucristo. Versículo 24. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos, ¿qué? A todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles sean. Eso pasó, hermanos. Cuando pasó la destrucción, se llevaron a los judíos cautivos. Ahora, hermanos, este es el asunto. Desde ese tiempo, los judíos no han podido vivir en Israel tranquilamente. Hoy en día, quiero enseñarle, hoy en día, a la persecución, hermanos, le seguirá la destrucción del templo hasta que el tiempo de los gentiles gobierne sobre Israel sea terminado. Hoy en día, hermanos, los judíos no viven en su tierra. Hermanos, esto es lo que está pasando hoy en día. Perdón hermanos, todo lo que está de este colorcito, porque los dos son cafés, ¿cómo distinguimos? Esto es lo que es de Israel. Lo que está del café más oscuro, eso es Palestina. ¿Ok? Entonces, hermanos, aquí esto es la franja de Gaza. Lo que usted escucha mucho en las noticias de guerra, esto es la franja de Gaza. Entonces, hermanos, en Palestina está Jerusalén, en la parte de Palestina está Jerusalén. Entonces, este es el asunto. Los judíos no han vivido en todo su territorio desde el año 70. Ellos regresaron, pero no han vivido. Entonces, hermanos, cuando Trump se atrevió a decir y cambiar la capital de Israel, que estaba en Tel Aviv, a Jerusalén, eso fue una ofensa para los palestinos, porque dijeron, no es cierto, esto es Palestina. Y dijo Trump, nada, es la capital de Israel. Y eso causó muchos problemas. Pero lo que el Señor Jesucristo dijo, eso es lo que está pasando aquí. Hermanos, esa es la situación actual. Y esto es guerra constante y constante y constante. ¿Por qué? Porque el Señor dijo que esto debía pasar. Esto debía pasar. Ahora, note aquí, versículo 25. Es ahí donde hay un cambio. Ahora, ¿cómo sé que hay un cambio? ¿Recuerda qué nos dijo sobre las señales del fin? ¿Qué va a haber? ¿Qué son las señales así del fin? Guerras, hambres y terribles señales en el cielo. Ok, ahora mire aquí. Versículo 25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra, angustias de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Hermanos, el Señor aquí en este versículo 25 retoma el asunto de las señales en los cielos y la tierra, que serán terribles, para anunciar que precederán su venida. Entonces, el Señor quiere que los judíos piensen diferente, que el templo es un asunto y que el final de los días, ¿qué? Es otro asunto, que no los junten. ¿Por qué? Porque el templo iba a ser destruido, pero dijo, ¿te acuerdas? Pero el fin no vendrá, ¿qué? Inmediatamente. Inmediatamente. Hermano, estamos a 2022.
El templo ha sido destruido, la persecución ha aumentado. Él dijo, no vendrá ¿qué? Inmediatamente. Ahora, noten aquí. Ahora dice, va a haber señales. Ahora, miren las palabras en rojo. Describen la situación emocional, hermanos, de los últimos tiempos. Note aquí, tierra, dice, en la tierra va a haber ¿qué? Angustia de las gentes. Confusión, hermanos. Desfallecimiento, temor, expectación. Hermanos, eso es lo que va a sufrir todo el mundo al final. Mire lo que el Señor dice. Mire ahora de nuevo, siempre cuando estas cosas comiencen, ¿qué cosas? Confusión, todo eso, todas esas cosas sobrenaturales, cuando estas cosas sobrenaturales comiencen, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque ¿qué? Ok, ahora quiero enseñarle, he marcado con amarillo todas las frases que se refieren a la misma cosa. Por ejemplo, el Señor aquí usó la palabra fin, el fin. Aquí el Señor cambia, por ejemplo aquí, verán al Hijo del Hombre. Aquí el Señor cambia a vuestra redención está cerca. Esa es la manera de referirse al mismo evento. El final, su venida, la redención es la misma cosa. Dice, cuando comiencen a suceder estas cosas, entonces, hermanos, cuando esto comience a suceder, les dijo el Señor, pongan atención porque su liberación o rescate ha comenzado. Ahora, hermanos, aquí el Señor les lanza una comparación, dice. También les dijo una parábola, mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que ¿qué? Está cerca el reino de Dios. Y miren lo que les está diciendo. Así como saben cuando el verano está cerca, así sepan que el reino de Dios se acerca. Cuando vean todo esto. Ahora, hermanos, aquí viene la afirmación del Señor. Ya ha pasado de explicar, ahora comparado y ahora les afirma. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hermanos, déjenme parafrasear esa frase. Esta generación está hablando de la humanidad, no desaparecerá. Es más, los cielos pueden y van a desaparecer. Y aquí está. Pero las palabras del Señor jamás. Lo que está diciendo, hermanos, lo que él dice se va a cumplir. Lo que Él dice se va a cumplir. Van a pasar. Y ahora, hermanos, piensen, la destrucción del templo ocurrió. Ahora, lo que Él está prediciendo de los tiempos finales se va a cumplir. Hermanos, se va a cumplir. Ahora, esto es muy interesante. Hay una exhortación negativa y una exhortación positiva. La exhortación negativa, mirad por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Hermanos, el Señor les está dando todas estas instrucciones. Hermanos, los discípulos, hermanos, miren, los discípulos no iban a alcanzar los tiempos finales. Hermanos, ya enterraron a Pedro, ya enterraron a Pablo, ya enterraron a Santiago, ya enterraron a Jacobo, ya enterraron a todos. ¿Por qué les está diciendo estas cosas? Porque aunque no les toca y no les tocará y hay esperanza, tienen que responder y tienen que aplicar sus vidas. Hermanos, esta es la cosa. Dios nos ha dado la profecía para poder, hermanos, no para poder, pues eso no me va a tocar, ¿verdad? O sea, la profecía bíblica es para que respondamos, hermanos, para que cambie nuestras vidas. Hermanos, los discípulos no les iba a tocar nada de eso. Y aún así el Señor les dijo, esto es el resumen. No vivan mundanamente.
y preocupados de la vida cotidiana, de tal modo que la venida de Cristo los sorprenda. Ahora, hermanos, ¿por qué la venida de Cristo no será con mucho miedo y preocupación, así como las películas? Hermanos, hemos estudiado Apocalipsis. Y de nuevo, por causa de las películas, uno piensa, hermanos, que los tiempos finales así, uy, en el mundo, uy, super destrucción, uy, en el mundo super, no, ¿cómo va? Y si va a pasar. Pero hermanos, la venida de Cristo, esta es la cosa, no va a ser en medio de destrucción. Mira aquí, un pasaje paralelo que habla del mismo asunto es Lucas 17. Vaya a Lucas 17, por favor. Y luego vamos a ir a Primera de Tesalonicenses, Lucas 17. De los versículos 26 al 32. Miren, hermanos, Lucas 17, 26. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Ahora, ponga pausa ahí. Para los cristianos que conocen la historia de Noé, verdad, muchos piensan, ay, pues sí, mucha matanza, mucha maldad, y pudiera ser, hermanos. Pero los siguientes versículos dicen que son los tiempos de Noé. Mire lo que dice aquí. En los tiempos de Noé, ¿qué eran esos tiempos? Versículo 27. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Hermanos, ¿qué estaban haciendo la gente antes del diluvio? Estaban viviendo sus vidas. Ay, hay un loquito que está construyendo un barquito que va a llover. Dicen ahí, ya llevo un montón de años y no hay ni una gota caído. Ese loquito Noé. Qué tonto. La gente estaba haciendo su vida normal. Note aquí, lo mismo, versículo. Dice, versículo 28, asimismo como sucedió en los días de Lot. De nuevo, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Versículo 30. Así será el día en que el Hijo del Hombre se... De nuevo, ¿qué están enseñando esos días? ¿Están enseñando terrible destrucción? No. ¿Qué va a hacer la gente antes de que Cristo venga? Su vida. Su vida cotidiana. Miren lo que está, hermanos. No digan que los estoy engañando. ¿Sí estamos leyendo? El hermano Josué está especulando. Mire lo que está diciendo ahí. Comían, compraban, vendían, plantaban. Y así los sorprendió. Mire lo que dice. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Y luego mire, termina con esta exhortación. Acordaos de la mujer de Lot. ¿Se acuerdan de esta historia? Le dice, agarra a tu mujer y corran. No volteen. No volteen. Si voltean, van a morir. Y entonces se va. ¿Y qué hace la mujer de Lot? Y se convierte en sal. Hermanos, ¿por qué ella es un ejemplo aquí? Hermanos, si no sea tan duro con la esposa de Lot. Piense usted, si usted le hubiera tocado, voltea atrás, su herramienta, sus zapatos, su ropa, sus negocios, su carro, su computadora.
teléfono. Piensa en las cosas que atesoramos. ¿Sí o no? Hermano, si hubiera un incendio en su casa, ¿qué agarra primero? Así, ¿qué agarra? Piénselo, no es tiempo de testimonio, ¿verdad? Porque si no, a lo mejor vamos a dividir familias, ¿no? No, pues les agarro mis hijos y mi computadora. ¿Qué agarramos? Entonces, ahora mira, vaya a Primera de Tesalonicenses 5. Primera de Tesalonicenses 5, este es otro que ya hemos repasado. Primera de Tesalonicenses 5. Note aquí, versículo 5. Pero acerca, perdón, 5:1, Primera Tesalonicense, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como que ladrón en la noche. Mira el versículo 3, que cuando digan paz y seguridad, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como a los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. ¿Por qué el Señor está dando esta exhortación negativa? Porque sí van a pasar muchas cosas en el mundo, hermanos, terribles señales, pero ni eso va a hacer que las personas estén alertas. Van a seguir comprando, vendiendo, haciendo, invirtiendo. Y aquí dice, cuando digan paz y qué, seguridad. ¿A poco es usted entiende ahí desorden social? Cuando digan, ahora sí hemos llegado a la paz mundial. Cuando digan eso, paz, viene el Señor. Entonces, por eso el Señor les está diciendo, no vivan mundanamente. Afanes de esta vida tiene que ver, hermanos, con los preocupados de la vida cotidiana. Ahora, hermanos, el Señor Jesucristo no está invitando a la indulgencia. Ay, bueno, pues entonces no vamos a hacer. No. Primera de Tesalonicenses, los hermanos escucharon esto y fueron indulgentes. Hermano. Yo quiero preguntarte, ¿estás hablando del arrebatamiento o estás hablando de la segunda venida? Estoy hablando de la segunda venida, cuando Dios viene, cuando Cristo viene visiblemente a la tierra. Estamos hablando de eso, porque el Señor está hablando de eso. Nada en Lucas 21 tiene que ver con el arrebatamiento. Nada. Una cosa que dijiste tú, pero yo lo complicaría un poquito. Que cuando vimos ahorita el capítulo 21 de Lucas, en ese libro profético vienen dos eventos: el evento de Jerusalén y el evento futuro de Exacto, sí. O sea, que se mezclan y cuando se separan es cuando habla de las grandes señales en el cielo. Ahí es cuando empieza ya el fin, ¿no? Exacto, ya lo agarró. Bueno, o ya lo sabía. Ese es el asunto. El hermano Oscar me está echando la mano, ¿verdad? Note, en Lucas 21 hay dos eventos: el del templo y el de la destrucción del mundo. Déjeme decirlo así. Y el Señor está diciendo, ¿por qué? Porque para los judíos y sus discípulos era uno solo. Y Él les quiere decir, no es uno solo. Este es uno y este es otro. Y todo lo que estamos leyendo aquí, hermanos, tiene que ver con el tiempo final. Entonces, la exhortación negativa, ahora noten la exhortación positiva. Hermanos, noten la exhortación positiva. Velad pues en todo tiempo que seáis tenidos por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Hermanos, estos versículos o este versículo nos invita a estén alertas todo tiempo, orando que tengan fuerzas para escapar y estar delante de Dios. Ahora, hermanos, piense de nuevo. ¿Para qué le dices esto a los discípulos, Señor, si ellos se van a morir antes que pase todo esto? O sea, Señor, por favor, ¿para qué les dices? ¿Por qué? Porque debemos estar alertas.
Debemos estar alerta. Ahora, hermanos, aquí quiero darles una ilustración que creo que es que todos alguna vez o ya enfrentamos o vamos a enfrentar. Todos creo que hemos ido a los análisis. Hermanos, no sé si a usted le ha tocado, vamos a los análisis y de pronto te dice, hey, los triglicéridos, hey, el colesterol, hey, el azúcar, hey, y luego sí o no, y todos nosotros nos asustamos. No, ya le voy a bajar, y ya le voy a bajar, y ya le voy a hacer, y ya esto, ¿verdad? Hermanos, ¿cuánto nos dura el susto? ¿Cuánto nos dura el susto? Hermanos, y creo que de veras, por eso creo que esta es una ilustración muy apropiada. ¿Cuánto nos va a durar el susto de la guerra? ¿Cuánto nos va a durar el susto de la guerra? ¿Cuánto? ¿Cuánto nos va a durar el susto de la guerra? Porque pasan cosas, hermano. ¿Se acuerda? Hace unos meses los incendios en California, inmensos, monstruosos, y cosas que se veían, aunque alcanzaron a Rosarito y varias partes. O sea, cosas terribles. ¿Cuánto nos duró el susto? Los terremotos. Uy, no, ¿verdad? Los terremotos, y uno piensa, ya va a venir el Señor. ¿Cuánto nos dura el susto? Hermanos, en resumen, y ya estoy terminando. La destrucción del templo ilustró con confusión y ansiedad las circunstancias que vendrán en los tiempos finales. Pero los tiempos finales, versículos 25 al 32, acontecerán con señales mucho más grandes y terribles, hermanos, que no deben ser ignoradas. Hermanos, creo que todo este capítulo tiene esta exhortación. La profecía segura del Señor, porque es segura, y las circunstancias crecientes de guerra hacia el futuro. Recuerda, el Señor dijo, es necesario que esto acontezca primero. Exige que consideremos cómo estamos viviendo en este presente. Hermanos, esa es la exhortación del capítulo 21. El Señor sabía que sus discípulos no iban a estar, y aún así les dijo, no vivan mundanamente, no estén metidos en este mundo que se olviden de todas las cosas, estén alertas. Hermanos, de nuevo, la profecía que es segura del Señor y las circunstancias crecientes de guerra, ¿cómo estamos viviendo el presente? Déjenme sugerir unas aplicaciones. La guerra entre Rusia y Ucrania no necesariamente indican la venida pronto de Cristo. No indican que el arrebatamiento ya va a venir, pero sí marca lo que es esperado antes de la venida de Cristo. ¿Qué es esperado? Guerras. Hermanos, se esperan guerras. Hermanos, miren, yo no quiero desanimarle, pero van a venir. Y a lo mejor termina esta y probablemente puede esperar y va a venir otra. Porque es necesario. Esto precede cosas. Entonces, de nuevo, no quiero desanimarlo, pero el Señor ya nos dijo que estas cosas van a pasar. Y puede venir otra, y puede venir otra. Hermanos, ahora esta es la cosa. Gracias a Dios vivimos en un país, nos tocó vivir en un país pacífico. Donde no están pidiendo que mis hijos se alisten, donde no están pidiendo que yo me aliste ya. Pero otros países no tienen ese privilegio. En otros países ya están reclutando gente y ya están moviendo gente porque son países militares. Hermanos, miren el país que nos tocó vivir. Hermanos, es muy posible que antes del arrebatamiento, esto es diferente. Hermanos, el arrebatamiento no es lo que Lucas 21 está describiendo. El arrebatamiento, hermanos, es algo donde Cristo viene al cielo por su iglesia para librarlos, hermanos, de ese tiempo final.
Hermanos, Dios prometió que sus hijos verdaderos, no van a pasar todo lo horrible que le va a pasar al mundo. Es muy posible, pero es muy posible que antes del arrebatamiento de la iglesia nos toque vivir persecución como la que vivieron los creyentes en los primeros siglos. Hermanos, a lo mejor y muy probable nos toca vivir. De nuevo, gracias a Dios por el país que vivimos. Pero hermanos, ya existe persecución en otros países. Ya existe persecución de cristianos en otros países. Muy horrible, muy férrea. Ya existe. Hermanos, a lo mejor nos toca. Hermanos, las exhortaciones de Cristo nos invitan a un cambio que sea más constante en la manera en que vivimos, en lugar de un cambio temeroso momentáneo. Hermanos, las exhortaciones de Cristo, hermanos, ¿por qué debemos cambiar y vivir bien, consagrarnos al Señor y no vivir mundanamente preocupados? Porque es lo que Dios quiere que hagamos siempre, no nada más por las guerras, no nada más por el futuro. No, hermanos, de nuevo, el Señor no quiere que nada más hagamos un cambio momentáneo de que la guerra, ahora sí, sí, ya me voy a poner bien. Guerra y me voy a poner bien. No, Él quiere que sea un cambio constante. Hermanos, no piense, y esto es más para, esto lo quiero hacer para los que nos ven por Zoom, y si yo no sé si hubiera alguien aquí. Pero no piense que tendrá más tiempo de arrepentirse y creer en Cristo. Venga a Él, ya que la Biblia nos enseña que no existe respuesta neutral cuando escuchamos el Evangelio. Yo no sé si alguien aquí, espero que no, y no lo estoy diciendo por algo, a lo mejor usted no ha creído el Evangelio y se ha arrepentido de sus pecados. A lo mejor usted está esperando, a lo mejor alguien que nos está viendo ahorita en Zoom o alguien que nos está viendo en Facebook, usted está esperando diciendo, no, todavía voy a ver mi vida. Eso de la religión, para luego. Eso de los asuntos para Dios, para luego. Hay tiempo. El Señor dijo que iba a venir, ya estamos a 2022. Se murió mi abuelita, mi bisabuelita, aquí seguimos. No, hermanos, la Biblia enseña que cuando aceptamos el mensaje del Evangelio, aceptamos las palabras de Cristo, somos salvos, perdonados de nuestros pecados y transformados. Hermanos, la respuesta positiva al Evangelio es salvación. Hermanos, si creemos en las palabras de Cristo y nos arrepentimos y creemos, tenemos perdón de nuestros pecados y somos transformados. Pero si rechazamos, hermanos, muchos piensan que es que hay respuestas neutrales. No hay respuestas neutrales. Si rechazamos, viene dureza del corazón y explicaciones para todo con tal de negar a Dios, que nos enredamos más en esta vida y sus deseos. Hermanos, no hay respuestas neutrales. ¿Aceptamos o rechazamos? Los que dicen tantito es rechazo. Los que dicen luego, eso es rechazo. Es ¿aceptamos o rechazamos? Esta es la pregunta que nos quedó en la escuela dominical. Vayan a Segunda de Pedro, por favor. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3. Versículo 9. Hermanos, Segunda de Pedro 3:9. Léalo conmigo este versículo. Segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9. Miren lo que dice este versículo. Juntos, 1, 2, 3. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ya está ahí, hermanos. Hermanos, muchos dicen, ya se tardó, ya se tardó. Hermanos, Dios no está tardándose para nada. Cada día que Él no viene es un día de misericordia. Cada día que Él no viene, hermanos, es un día de misericordia.
Y cada día que rechazamos la oportunidad, ¿sabe qué estamos rechazando? Su misericordia. Y esto es para cristianos también. Cuando rechazamos la oportunidad que nos da para ponernos bien con Él, para buscarlo a Él. Hermanos, Dios quiere que lo busquemos a Él. Por eso, hermanos, no estamos en contra de la religiosidad. Dios quiere que lo busquemos a Él, tengamos una relación con Él. Con Él, leer la Biblia, buscarlo a Él, hablar con Él, obedecerle a Él, confiar en Él. Amén. Hermanos, cada día es un día de o rechazar su misericordia o aceptar su misericordia. No hay respuesta neutral. Hermanos, este es el asunto como debemos ver la guerra. Es esperada. Pero hermanos, tenemos una oportunidad. Hermanos, no hay nada que temer para los que somos hijos de Dios. Amén. Persecución puede venir, sí, hermanos. Pero Dios nos dará fuerza. Él nos dará fuerza. Pero no tenemos nada que temer. Nada que temer. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos muchas gracias. Muchísimas gracias por, Señor, todo esto. Este asunto de poder tener una perspectiva correcta de lo que está pasando en el mundo. Señor, ayúdanos, ayuda a los creyentes, ayuda a los cristianos que están allá, que están viendo la guerra de primera mano, los países alrededor de la guerra. Ayuda a los Padres Celestiales. Pero ayúdanos a nosotros que estamos lejos y que nos tocó el privilegio de vivir en un país pacífico. Señor, escuchar la exhortación de Cristo cuando habla del futuro. Que nuestros corazones no sean cargados con glotonería, que nuestros corazones no sean cargados con embriaguez. ¿De qué tiene que ver? No está hablando de borrachos, está hablando de adicciones. Que nuestro corazón no esté cargado de adicciones. Somos adictos a muchas cosas. Que nuestro corazón no esté cargado de las preocupaciones de esta vida, donde que esta vida sea todo. Que estamos o deprimidos o ansiosos por las cosas de esta vida. Y ayúdanos a estar alertas, Señor. Esta es la exhortación para nosotros, Padre. Ayúdanos. Y de nuevo oramos por la guerra, Señor. No, de nuevo, no quiero que me malinterpreten. No queremos ser indiferentes. No queremos ser indiferentes, para nada indiferentes. Pero queremos saber lo que tú ya dijiste. Ayúdanos. Y de nuevo, Señor, es nuestro deseo que la guerra pare. Pero entendemos que tú sabes mejor. Ayúdanos, Padre, por favor. Bendice a mis hermanos, te lo ruego. Así con ojos cerrados y rostro inclinado, la hermana va a tocar, hermanos, 2 estrofas de un himno, simplemente para pensar un poquito lo que hemos escuchado. Ore por usted, ore por su familia, ore por otros. Yo no sé cómo Dios le habló, pero este es un tiempo para poder orar. 2 estrofas, hermanos, y voy a terminar orando. Ese himno que tocó la hermana Grecia dice, viene otra vez, Él viene pronto a reinar. Señor, gracias por tu segura promesa, tu fiel promesa. Gracias porque vienes por nosotros. Señor, ven. Lo que el Señor Jesucristo describió en Mateo 21 de los tiempos finales, no los vamos a pasarlo tus hijos. Pero eso no significa que la persecución
y las guerras que no nos van a tocar. No nos va a tocar el juicio horrible del mundo. Pero nos puede tocar muchas cosas que precederán. Gracias, Señor, porque tú nos vas a rescatar de lo más feo, del juicio horrible del mundo. Gracias, Señor, porque tú nos has rescatado y nos has salvado. Señor, nosotros no somos mejores que nadie. Aquellos que nos hemos arrepentido y creído en Cristo no somos mejores. Simplemente hemos aceptado tu invitación. Yo te ruego que todos los que estamos hoy podamos estar seguros en nuestros corazones que no vamos a pasar esos tiempos finales. Que si tú vinieras hoy, Señor, en ese arrebatamiento, en esa liberación, nos vamos a ir contigo. Señor, ayúdanos, por favor. Y de nuevo, da gracia y fuerza a los hermanos en medio de los conflictos. Gracias y ayúdanos, Padre. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, muchas gracias. Gracias por su paciencia. Gracias por su atención. Bien, vamos a